Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Volodymyr Zelensky mantiene firme su posición. El presidente de Ucrania dijo que seguirá trabajando con Estados Unidos en compromisos que lo fortalezcan y no que lo debiliten. El mandatario reiteró que las fronteras no deben modificarse por la fuerza. El gobierno de Nicolás Maduro rechaza los planes de Estados Unidos de designar oficialmente como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, una red de narcotráfico que Caracas tilda de inexistente. En Brasil, el máximo tribunal confirmó que ya tiene los votos mayoritarios para mantener al expresidente Jair Bolsonaro en prisión preventiva a raíz de su condena por las responsabilidades en el intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en 2023. Iniciamos con noticias de la guerra en Ucrania. Después de las reuniones en Suiza para discutir el plan presentado por Donald Trump para poner fin a la guerra, el presidente Volodymyr Zelensky dejó claro que seguirá trabajando con Washington y sus aliados en compromisos que lo fortalezcan y no que lo debiliten. Esto en referencia a la propuesta estadounidense que plantea amplias concesiones a Rusia. Por supuesto, todos seguimos trabajando con nuestros socios, especialmente con Estados Unidos, y buscamos compromisos que nos fortalezcan, pero que no nos debiliten. Seguiremos explicando lo peligroso que es fingir que la agresión es algo que se puede simplemente ignorar y pasar página. En las medidas que hemos coordinado con Estados Unidos, hemos logrado mantener temas extremadamente sensibles sobre la mesa, incluyendo la liberación total de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de todos por todos y de los civiles, y el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Estos son pasos importantes, pero para lograr una paz verdadera se necesita mucho más. Previamente desde Kiev, nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, analizaba las palabras del presidente Volodymyr Zelensky. Bueno, era un mensaje no solamente a los ucranianos que están todo el tiempo atentos a lo que pueda pasar en Ginebra. Hay una gran expectativa en el país, pero sobre todo era un mensaje a sus aliados y a sus aliados europeos, y de ahí que haya hecho tanto énfasis en esa integridad de Europa que la ha mantenido unida después de la Segunda Guerra Mundial. Él dice que hay que recordar esos principios de que las fronteras no pueden ser modificadas por la fuerza, y hay que recordar que en ese primer borrador que entregó Estados Unidos a Ucrania con esos 28 puntos la semana pasada, uno de los temas más controvertidos y que más pánico causaron dentro de los ucranianos fue que Ucrania tuviera que ceder esos territorios de esa región conocida como el Donbass, que todavía tienen su control, que no ha perdido en la guerra, pero que allí estaría estipulado que tenía que entregarlo para que Rusia lo gobernara de facto. Este es uno de los puntos a los cuales hizo énfasis Zelensky, y también que el agresor tenía que pagar por esa agresión al país. Vuelve a insistir en los activos rusos de que nadie puede tener inmunidad por los crímenes cometidos durante la guerra, y ese es otro de los factores muy importantes para los ucranianos y también para toda la comunidad, especialmente civil, que ha trabajado enormemente en documentar los crímenes rusos en esta guerra aquí en Ucrania. Esta tal vez es la guerra en la historia que mejor está documentada en cuanto a crímenes de guerra, y solamente esa posibilidad de que haya una inmunidad para quienes cometieron esos crímenes ha sido básicamente vista con terror por quienes, no solamente la sociedad civil, sino también a cada uno de los fiscales ucranianos que se han recorrido el país investigando y hablando con las víctimas. Pero también habló quien es el portavoz del Parlamento ucraniano, también sentando esas líneas rojas para Ucrania, y vuelve a hablar de que no se reconocerá legalmente al invasor. Esa es una de las líneas rojas, que hay que respetar la constitución ucraniana, que no hay un veto a Ucrania para escoger su futuro. Y es que recordemos que en ese también primer borrador se hablaba de que habría que modificar la constitución para que Ucrania no perteneciera a la OTAN, otro de los puntos que es imposible de aceptar para la mayoría de los ucranianos.
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteraron el apoyo de la Unión Europea al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sus declaraciones se dieron desde Angola mientras resaltaron la fuerte presencia de los aliados europeos en Ginebra, donde se discutieron los planes para poner fin a la guerra. Hay un nuevo impulso en las negociaciones de paz. La reunión de ayer en Ginebra entre Estados Unidos, Ucrania, las instituciones de la Unión Europea y representantes europeos marcó un avance significativo. El territorio y la soberanía de Ucrania deben ser respetados. Solo Ucrania, como país soberano, puede tomar decisiones respecto a sus fuerzas armadas. La decisión de su destino está en sus propias manos. También quiero destacar la importancia de Europa para el futuro del país. Mañana seguiremos colaborando con nuestros socios de la Coalición de la Voluntad. Pasamos a Israel porque continúan las repercusiones después de que este domingo el jefe militar destituyera a varios altos mandos del ejército y castigara a otros por su papel en los fracasos del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque sorpresa contra el sur de Israel desde la Franja de Gaza. Nuestra corresponsal en Jerusalén y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos cuenta más. En un ejercicio de, como ha dicho, responsabilidad de mando, el jefe del Estado Mayor israelí ha retirado de la reserva del ejército a varios altos cargos militares a los que atribuye haber fracasado en la defensa del sur de Israel frente al ataque múltiple de Hamás y otras facciones palestinas el 7 de octubre de 2023. Entre los destituidos hay generales, vicealmirantes, coroneles, tenientes. Los de mayor rango son el jefe del Comando Sur y el jefe de operaciones de ese día. Ayer domingo, el jefe del ejército, Eyal Zamir, se reunió con algunos de ellos y les explicó su decisión, que va desde despidos hasta sanciones y reprimendas formales o personales. Mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu aún no ha pedido perdón y no ha asumido ninguna responsabilidad por el 7 de octubre, entre los expulsados la mayoría ya habían renunciado, asumiendo a título individual sus fallos, pero Zamir ha decidido modificar sus historiales para que ahora figuren despedidos y en el caso del hoy jefe de inteligencia han acordado que termine su mandato y luego se retire. Aunque el ejército no ha explicado por qué echa a unos comandantes y no a otros, Zamir basa su decisión en investigaciones internas que hoy el ministro de Defensa, Israel Katz, ha encargado que revise el contralor estatal. Este tendrá que presentarle conclusiones en 30 días y hasta esa fecha ha congelado todos los nombramientos militares. Con todo, aquí en Israel se sigue ampliando la disputa por el fracaso del 7 de octubre. La prensa ha tomado la decisión de Zamir como otro movimiento para evitar que las Fuerzas Armadas asuman una responsabilidad colectiva, mientras que la decisión del gobierno refuerza echar la culpa al ejército y a las agencias de seguridad para desviar sus propios fallos. Un gobierno de Netanyahu que hace unos días nombró un comité ministerial para decidir quién hará parte de lo que llama una investigación independiente de ese 7O y que ha sido criticado por estar lejos de una comisión estatal no partidista que tendría que ser designada por el Supremo. Hay máxima alerta en Venezuela. Estados Unidos podría iniciar operaciones militares en este país sudamericano luego de la designación oficial del Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera efectuada este lunes. El gobierno venezolano calificó de ridícula la decisión de Estados Unidos. Varias aerolíneas han cancelado sus vuelos a este país caribeño tras la alerta de la Administración Federal de la Aviación estadounidense sobre el incremento de la actividad militar en ese país. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Para Venezuela, la designación del denominado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos es ridícula. La República Bolivariana de Venezuela insta al gobierno estadounidense a rectificar esta errática política de agresiones y amenazas, rechazadas contundentemente por el propio pueblo de los Estados Unidos, que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas. Una designación que aumenta el riesgo de una intervención militar en Venezuela. El Cártel de los Soles es inexistente para Caracas, pero el gobierno de Donald Trump acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar este cártel en el que, según la versión estadounidense, un entramado de oficiales y facciones dentro del Estado venezolano participarían de diversas actividades criminales como el tráfico de drogas. En agosto, Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a utilizar la fuerza militar contra lo que el gobierno caracteriza como cárteles de droga latinoamericanos.
Esta orden proporciona una base oficial para la realización de operaciones militares estadounidenses directas en mar y suelo extranjero, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Países vecinos de Venezuela como Colombia y Brasil han manifestado su preocupación por una inminente intervención en Sudamérica. Creo que no tiene ningún sentido tener una guerra ahora. No vamos a repetir el error que ocurrió en la guerra de Rusia y Ucrania. Para comenzar, basta un disparo. Para terminar, no se sabe cómo termina. Desde septiembre, decenas de personas han muerto por ataques de Estados Unidos en el Caribe. Trump, además, anunció el inicio de la incierta Operación Lanza del Sur y autorizó acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Una andanada de actividades militares en el país latinoamericano y el aumento del peligro y las tensiones en la zona ha provocado durante estos últimos días la cancelación de vuelos hacia Caracas por parte de varias aerolíneas como Avianca, Gol e incluso Turkish Airlines y la española Iberia. Pasamos a Brasil. Un panel de la Corte Suprema ya tiene mayoría para mantener al expresidente Jair Bolsonaro bajo custodia policial, confirmando su prisión preventiva tras la condena por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado de 2023. Los votos acompañan la decisión que el magistrado Alexandre de Moraes emitió este sábado para convertir el arresto domiciliario del expresidente en prisión preventiva luego de que éste intentara romper la pulsera electrónica de su tobillo y horas después de que su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, convocara a una vigilia religiosa frente a la casa donde estaba detenido. Con la confirmación de los ministros de la Corte, Flavio Dino y Cristiano Zanin, solo queda pendiente que se emita el voto de la magistrada Carmen Lucia. Pasamos ahora a Pakistán. Un atentado suicida con bomba mató este lunes a 3 miembros de las fuerzas paramilitares pakistaníes en la sede provincial de la Policía Federal en la ciudad de Peshawar. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad del ataque. Ampliamos a continuación. Las cámaras de seguridad captaron el momento de la explosión, cuando el primero de los 3 atacantes detonó su bomba en la puerta principal de la sede provisional de la Policía Federal de Peshawar. Los testigos relatan la explosión. Iba de camino al trabajo y estaba dando la vuelta cuando se produjo una gran explosión. Tras el estruendo no me di cuenta inmediatamente de lo que había sucedido. Según un comunicado de la policía, otros 2 atacantes fueron abatidos a tiros por los agentes antes de que pudieran entrar en el edificio. Otros 2 atacantes intentaron entrar en el recinto. La explosión suicida mató a 3 miembros del personal de seguridad, pero los 2 atacantes que intentaron entrar fueron neutralizados. Gracias a la alerta y a la rápida actuación del personal de la Policía Federal, se evitó un daño mayor. Las fuerzas de seguridad despejaron rápidamente el lugar. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el atentado, pero se ha culpado a los talibanes pakistaníes de incidentes similares recientes. Hace 2 semanas, un terrorista suicida atacó un tribunal en la capital, Islamabad, matando a 12 personas, tras detonar junto a un auto de policía. Los ataques han provocado una creciente tensión entre Pakistán y Afganistán, y las autoridades de Islamabad acusan a sus vecinos de Kabul de permitir que los talibanes pakistaníes operen libremente dentro de sus fronteras. Un nuevo episodio de tensiones se abre entre China y Japón. El gobierno chino rechazó el anuncio de Tokio sobre los preparativos del despliegue de miles de misiles en la isla nipona de Yonaguni, cerca de Taiwán, y tildó la medida como un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar. El despliegue de armas ofensivas de Japón en las islas del suroeste adyacentes a Taiwán es un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar. Sumado a las declaraciones erróneas de la primera ministra Sanae Takaishi sobre Taiwán, esta tendencia es extremadamente peligrosa y justifica una gran vigilancia por parte de los países vecinos y la comunidad internacional. Y cerramos con música, pero con una triste noticia, porque en las últimas horas se conoció la muerte de Jimmy Cliff, legendario cantante jamaiquino que popularizó el reggae junto a Bob Marley con una carrera de 6 décadas.
El fallecimiento del músico de 81 años fue comunicado este lunes por su esposa, quien informó que la causa del mismo fue una convulsión seguida de neumonía. Conocido en parte por los sencillos You Can Get It If You Really Want It y Many Rivers to Cross, así como por sus versiones de I Can See Clearly Now de Johnny Nash, Cliff fue un escritor prolífico que expuso sus puntos de vista humanitarios en sus canciones. Bob Dylan dijo que la pieza llamada Vietnam de Cliff era la mejor canción de protesta jamás escrita. Así despedimos este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.